Pero me voy a referir rápidamente a ello. Se refiere a esta materia a los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución. Debo hacer presente que los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y la Convención Americana entienden la nacionalidad como un derecho. En nuestra Constitución, la nacionalidad no está tratada como un derecho, sino como un estatus o una calidad que uno tiene por el hecho de cumplir las condiciones para ser nacional. Recordemos que la nacionalidad define a aquel grupo que tiene un vínculo jurídico estable con el Estado. Es el denominado grupo jurídico que da origen a los nacionales. De acuerdo al artículo 10, número 1, son chilenos. Un momento, ya me he olvidado grabar esto. Bueno, repito lo que indicaba, en los pactos internacionales de derechos humanos la nacionalidad es concebida como un derecho. Toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad, no debieran haber personas apátridas. La apatridia es una condición excepcional. Ahora bien, en los hechos existen personas apátridas por razones de sucesión de estados, en ocasiones sobre un mismo territorio, en ocasiones por la falta de registro del origen de una persona, es muy frecuente en África, y en otros casos es derechamente por em, acciones punitivas desarrolladas por algunos gobiernos que privan a la persona de su nacionalidad, ya sea gobiernos no democráticos en contra de rivales políticos, opositores, o gobiernos democráticos cuando se da los supuestos de privación de la nacionalidad a una persona por colaborar con una potencia o una organización enemiga del Estado. Por ejemplo, lo que ha hecho el Reino Unido en relación con una serie de personas que abandonaron el Reino Unido, siendo adolescentes muchos de ellos, para ir a enrolarse en Estado Islámico. Y bueno, los que han logrado sobrevivir, muchos de ellos murieron en los bombardeos de la coalición y del gobierno de Siria y de Rusia. Muchos de ellos están en los campos de refugiados. Y hemos conocido casos en que el gobierno del Reino Unido le ha revocado la nacionalidad, ha privado su nacionalidad a personas de dicha, que originalmente tenían dicha nacionalidad por haber prestado servicios en favor de Estado Islámico. ¿Ya? Em, es muy excepcional esto último, es muy excepcional. En general, los británicos son bastante pragmáticos, le dan a la gente la oportunidad de regresar y de resocializarse. Es notable lo que hacen, pero en estos casos, en algunos casos no ha sido así. Probablemente ha sido por el cambio de gobierno, en un gobierno más conservador hoy día que el que tenían antes, etcétera. En fin, bueno, nuestra constitución concibe la nacionalidad como un estado. Es una cualidad que tenemos nosotros. Todas las personas que tenemos un vínculo jurídico con el Estado chileno. Recordemos que la nacionalidad define al grupo jurídico del Estado, aquel que tiene un vínculo jurídico con el Estado y que le genera cargas y derechos. El artículo 10 de la Constitución define quiénes son chilenos, lo conocemos suficientemente. Para estos efectos se contemplan vías naturales y vías legales. Las vías naturales están en los números 1, en los ordinales primero y segundo, y las vías legales en los ordinales tercero y cuarto. El ordinal primero contempla el jus soli. Nuestra Constitución adopta como regla general desde tiempos pretéritos, es parte de nuestra tradición constitucional, la regla de la nacionalidad geográfica, a diferencia de otros estados inclusive que forman parte de la Unión Europea. No nos consideramos un grupo cultural amenazado por el nacimiento de personas que sean hijos de extranjeros en territorio chileno. Por lo tanto, todo aquel que nace en el territorio de Chile es nacionalidad chilena.
Hay dos excepciones. Primero, los hijos de extranjeros que se encuentran en Chile al servicio de su gobierno. Ellos pueden optar por la nacionalidad chilena a los 21 años de edad. Y los hijos de extranjeros transeúntes, los que están de paso, los que pueden optar por la nacionalidad chilena. En relación con, en las mismas condiciones, en relación con el tema de los extranjeros transeúntes, se ha planteado en Chile el tema de la nacionalidad de los hijos de los inmigrantes indocumentados, porque el registro civil consideró que eran hijos de extranjeros transeúntes, dado que se trataba de personas que ingresaban con una visa de turista, sin ánimo de permanencia, sin ánimo declarado de permanencia definitiva en nuestro país. Por eso es que muchos hijos de inmigrantes indocumentados o irregulares no tienen la nacionalidad chilena. Esto fue modificado, hubo un cambio cuando se ratificó la Convención de los Derechos del Niño, cuando esta última entró en vigencia en relación con Chile, durante la segunda administración Bachelet. Y ello llevó a que los hijos de indocumentados tengan, o de inmigrantes irregulares, tengan la nacionalidad chilena, por el hecho que sus padres en realidad serán indocumentados, pero no son transeúntes. Ahora ello tiene una serie de impactos en la ley migratoria, históricamente, pero no me voy a referir a ello. Sepamos que existe este tema. En segundo lugar, en el ordinal segundo del artículo 10 se contempla el jus sanguinis, los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Esta norma, tanto en su enunciado inicial como en el segundo, es fruto de la reforma del año 2005, por cuanto la Constitución original del 80 hasta el año 2005 requería que fueran de hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero en actual servicio de la República. Por lo tanto, los hijos de chilenos nacidos en territorio extranjero se sometían a otra regla. Era una regla, en el fondo la norma constitucional que existía hasta aquel entonces, era una norma discriminatoria y fue hecho con el objetivo que los hijos de los exiliados no obtuvieran la nacionalidad chilena. Esa fue la única razón. No se dijo expresamente, pero todos lo sabíamos. De hecho, yo tuve que la situación de que uno de mis hijos nació cuando yo estaba fuera del país. Por lo tanto, tuve que seguir una serie de reglas posteriormente para que adquiriese la nacionalidad chilena. Por cerca de, por cerca de 8 o 9 años tuve un extranjero indocumentado viviendo en mi casa. Fue lo más simbólico. Pero en fin, em, en este punto la reforma constitucional estableció lo que es una regla bastante generosa, que basta que sean hijos de padre o madres chilenos nacidos en territorio extranjero para que puedan adquirir la nacionalidad chilena. Para estos efectos se les registra en el consulado respectivo, en el consulado general respectivo. Em, Estas criaturas, nacidos en territorio extranjero, tienen la nacionalidad del país en que nacen, salvo que en ese país no exista nacionalidad geográfica, como era el caso de los hijos de chilenos nacidos en Grecia, por ejemplo, que eran apátridas. Hasta entonces, no podían adquirir la nacionalidad hasta que obtenían carta de nacionalización, como cualquier extranjero, no obstante, vivieran toda su vida en Chile. La reforma vino a terminar con esta situación sumamente injusta y que afectaba a los hijos de muchos chilenos. Ahora, los padres deberán decidir si les conviene o no que tengan la nacionalidad chilena, ¿ya? Porque registrarlos en el consulado y que adquieran la nacionalidad chilena puede tener un impacto en la salida de menores del país, si es que vienen a visitar a los parientes, ¿ya? Conozco familias chilenoamericanas que no han registrado a sus hijos precisamente para no tener estas trabas para entrar y salir del país. Pero bueno, la norma está y es bastante benéfica. Se requiere
que alguno de los ascendientes en la línea recta del primero o segundo grado haya adquirido la nacionalidad por jus soli, nacionalidad por gracia o carta de nacionalización. Es decir, se requiere que la criatura tenga lo menos un abuelo chileno o abuela chilena para que pueda optar al jus sanguinis, para que pueda adquirir, perdón, la nacionalidad por el jus sanguinis. En el caso, por ejemplo, de las personas de Tacna, hay tacneños y tacneñas en la ciudad al sur de Perú, en la frontera con Chile, 20 kilómetros de Arica, que pueden adquirir la nacionalidad chilena por el hecho de que sus abuelos o sus padres nacieron antes del año 29 en Tacna, que entonces estaba bajo ocupación militar chilena, y son aproximadamente esos 500 u 800 tacneños que han adquirido la nacionalidad y por ende sus hijos también son chilenos. Son peruanos y son chilenos. En tercer lugar, los extranjeros que obtuvieran la carta de nacionalización en conformidad a la ley. Esta es la nacionalización en país extranjero. Un extranjero que quiera obtener la nacionalidad chilena debe renunciar a su nacionalidad previa y debe cumplir con los requisitos que contempla la ley: 5 años de avecindamiento en Chile, no haber salido del país salvo situaciones de emergencia y, en general, tener un buen comportamiento en nuestro país y puede obtener la nacionalización. Tiene que llenar el formulario ante extranjería y sentarse a esperar que algún día el presidente o la presidenta de la República se digne dictar el decreto que le concede la nacionalidad. Si se acerca un mundial, bueno, la espera será mayor, antes van a nacionalizar a todos los entrenadores y jugadores extranjeros. Y no estoy bromeando. Había un profesor nuestro que estaba postulando la nacionalidad, había solicitado la nacionalidad chilena, casado con chilena, llevaba más de 5 años en Chile y todavía no le llegaba la nacionalidad. Así que con cada Copa América, etcétera, temblaba porque no le llegaba la nacionalidad. Bueno, en cuarto lugar, los que obtuvieran especial gracia nacionalización por ley. En el caso del número 3, la nacionalidad se adquiere por un acto administrativo. En el caso del número 4, por medio de una ley. Y la nacionalización por gracia, que no existe en muchos países, es para premiar a los grandes servidores del Estado y de la comunidad nacional. Personas que han vivido por largo tiempo en Chile o han desarrollado una larga actividad benéfica, filantrópica en nuestro país, o bien formativa, etcétera. Académicos extranjeros que terminan quedándose, por ejemplo, el exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Él es estadounidense, casado con chilena, hijo de puertorriqueños, y que no estaba dispuesto a renunciar a su nacionalidad estadounidense y se tramitó una ley para darle la nacionalidad por gracia y de esta manera, de acuerdo a la ley orgánica de la Universidad de Chile, ser decano de su facultad. Religiosos, religiosas que llevan largos años en Chile y que desarrollan obras de filantropía, científicos, en fin, muchas personas, industriales, empresarios que viven largos años en Chile, etcétera. El señor Paulman, el dueño de Cencosud, tiene nacionalidad concedida por gracia porque él es ciudadano alemán, ¿ya? De la ciudad de Kassel. Bueno, dice la Constitución que la ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena, en el caso del 10 número 1, de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro de todos estos actos. Estos registros los lleva el registro civil y extranjería. Todos los que tenemos la nacionalidad chilena vamos a parar al rol único nacional y ellos se agregan los extranjeros residentes. Y el número del rol único nacional hoy en día coincide con el número del rol único tributario. Hoy día se pregunta por el RUT porque es más fácil de memorizar que el RUN o que pronunciar, pero antes eran números distintos. El artículo 11 contempla la pérdida de la nacionalidad. Hoy día, es importante señalarlo, se admite la renuncia voluntaria a la nacionalidad chilena. No todas las constituciones admiten la renuncia.
Pero para que la renuncia a nuestra nacionalidad surta efectos, la persona debe previamente haberse nacionalizado en país extranjero para que no quede apátrida. Por lo tanto, no es que uno haga una declaración jurada, debe nacionalizarse en país extranjero y ante ese país firmar el formulario que le dice que renuncia a la nacionalidad chilena. Dicha renuncia debe ser voluntaria. Por lo tanto, el formulario se tramita y se envía a la autoridad chilena, que es el cónsul general de Chile en ese país. Si uno, si uno se nacionaliza pero no firma la renuncia, sigue siendo chileno. Y por lo tanto, si a uno le desconoce la nacionalidad, puede interponer el reclamo de nacionalidad ante la Corte Suprema. La segunda causal es en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. Es una causal que se ejerce ya sea durante el estado de asamblea o el estado de sitio y se concretiza mediante la dictación de un decreto supremo que priva de la nacionalidad. Esta causal es bastante criticada y se discute el efecto práctico. Bastante criticada porque puede ser empleada por gobiernos para perseguir a los rivales políticos, opositores. Por ejemplo, la dictadura militar le canceló la nacionalidad por decreto supremo a Orlando Letelier y a otras personas. ¿Por qué? Porque según la dictadura, habrían prestado servicios a enemigos de Chile o de sus aliados. ¿Cuál era el enemigo de Chile? Era el comunismo internacional. Tal cual. La verdad es que esta norma, primero, es altamente irregular, no debiera existir, estimo yo, no se aviene con las normas internacionales, se presta para abusos y estos abusos tienen un tremendo impacto en la persona, porque no es tan simple, no creamos que la privación de la nacionalidad sea algo que uno tome ligeramente. De alguna manera, nuestra nacionalidad forma parte de lo que es nuestra personalidad. Nosotros nos definimos de alguna manera. Probablemente algunas personas no, pero la mayoría sí. Por lo tanto, es un daño que se causa a la persona. Si la persona, ¿a quién se puede aplicar esto? Esto se puede aplicar a personas que están en territorio extranjero. Y quienes están en territorio chileno, la verdad es que sería medio risible. Porque lo más probable es que sería un delito como traición. La persona incurriría en el delito de traición, pero si usted la priva de nacionalidad previamente, no habría traición, porque no es ciudadano chileno, es medio raro. No sería tal vez penable por vía de traición. Habría que imputarle espionaje, una cosa media extraña. Insisto, la norma no tiene mucho sentido desde mi perspectiva. Por lo demás, por lo demás, si alguien incurre en la conducta que se indica, esa persona deberá responder de sus delitos si regresa al país. Y si no, quiere decir que lo más probable es que termine nacionalizándose en país extranjero. La tercera causal es la cancelación de la carta de nacionalización. La cancelación se efectúa por decreto supremo y tiene lugar cuando una persona ha incumplido las condiciones que se tuvieran en vista para concederle la nacionalidad chilena. La verdad es que, por ejemplo, la persona se dedica a la actividad directiva, en fin. Es discutible si debiera existir esta causal. Se supone que si es un derecho, la nacionalidad, bueno, si es un derecho, no debiera ser cancelable ese derecho. Así de simple. Pero existe en la Constitución porque es visto como un estado, una cualidad, un privilegio que uno obtiene, más que el ejercicio de un derecho. Si uno adquirió la nacionalidad chilena, está en libre ejercicio de su derecho y deberá responder de sus malos actos ante la ley si son constitutivos de delito. Yo personalmente no le veo mucho sentido a esta norma.
más allá de todos los problemas que eventualmente podrían suscitarse si es que se le trata de dar un efecto retroactivo. Pensemos que se le concede la nacionalidad a una persona que no ha tenido 5 años de avecindamiento en Chile. Ese es un error de la administración. ¿Qué va a iniciar la administración? ¿Un procedimiento de invalidación del acto administrativo dentro de los 2 años siguientes? Pero no lo puede hacer si es que si es que afecta derechos de terceros. Es como ridículo. No lo podría invalidar. Si es un derecho, no tiene sentido que se le pueda privar a uno de un derecho por esta vía. La cuarta es también una norma bastante criticable, ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Es decir, que se dicta una nueva ley que priva de la nacionalidad a una persona. La verdad que en este caso no es tan sensible el tema como en el caso anterior o los dos casos anteriores, porque la persona que recibe, a quien se le concede la nacionalidad por gracia, no renuncia a su nacionalidad, a diferencia del que obtiene una carta de nacionalización. Por lo tanto, que le revoquen la nacionalización, maní, o sea, no tiene ningún impacto porque sigue siendo nacional de su país de origen. Distinto es el caso que se decrete la expulsión del país, como fue lo que sucedió con un distinguido religioso imputado de delitos de cierta connotación sexual. A él se le revocó la nacionalidad mediante una ley y se decretó su expulsión del país. En el fondo, la revocación fue para expulsarlo. La Constitución indica que los que pierden la nacionalidad solo pueden ser rehabilitados por ley. Insisto, el número 1 es bastante claro, no tiene nada censurable. El número 2 es un poco raro, poco práctico. El número 3 altamente censurable. Y el número 4, la verdad es que solo tiene una explicación para el caso de que se quiera expulsar del país a un extranjero. Podría ser mal usado eventualmente. El artículo 12 de la Constitución contempla una acción constitucional a la cual me voy a referir en las últimas clases del módulo. Solo sepan que existe el recurso de reclamación de nacionalidad, no lo creó la Constitución del 80, viene de la Constitución del 25, luego de la reforma del año 1957, la ley 12.596, que reglamentó la doble nacionalidad. Si ustedes se dan cuenta, y estableció este recurso contencioso administrativo, ya sea para el caso de que alguien se le prive de su nacionalidad por vía de acción o se la desconozca, se le desconozca la nacionalidad por vía de omisión. Ya nos referiremos a ello después. ¿Qué sucede con la doble nacionalidad de que tanto hablan algunos? Bueno, la Constitución no excluye la posibilidad de que algunas personas puedan tener más de una nacionalidad, porque ello es materia de tratados internacionales. Hoy día la plurinacionalidad es un hecho. Hay que distinguir, sin embargo, lo que es la doble nacionalidad de fenómenos en que se superponen regulaciones normativas de distintos países. La doble nacionalidad es en virtud de un tratado y se traduce en que los nacionales de cualquiera de los países firmantes pueden adquirir la nacionalidad del otro país cumpliendo los requisitos legales sin tener que renunciar a su nacionalidad de origen. El único país con el cual nosotros tenemos firmado un tratado de esta naturaleza es con el Reino de España, desde el año 1957. Por lo tanto, los ciudadanos españoles que se avecinden por más de 5 años en Chile pueden obtener la nacionalidad chilena sin tener que renunciar a la nacionalidad española. Conozco más de uno que lo ha hecho. Llevan muchos años acá. Profesores, universitarios, etcétera. Y viceversa, los chilenos que se avecinden por más de 3 años en España
pueden optar a la nacionalidad española sin tener que renunciar a la nacionalidad chilena. Nuestro país en vano ha tratado de celebrar este tipo de tratados con otros países, pero ha sido rechazado. Em, el caso más palmario ha sido con Estados Unidos, dado que probablemente donde hay mayor cantidad de chilenos en el extranjero es en ese país, cercano al medio millón de chilenos. Pero dicho gobierno no ha querido celebrar ningún tratado con Chile, no así con otros países, porque no ve el beneficio probablemente. ¿Ya? Ahora, el impacto no es tan grave en realidad. Eh, cada cual verá ahí cómo vela por sus intereses. En el caso chileno, los extranjeros que no se nacionalizan, sin embargo, pueden ejercer ciertos derechos políticos, como por ejemplo ejercer el sufragio activo. Nuestra constitución y nuestro ordenamiento jurídico no establece incentivos para nacionalizarse. No es muy claro por qué convendría ser ciudadano chileno, ser chileno. No lo tengo yo muy claro. Una vez se hicieron entrevistas a ciudadanos de otros países y no le veían utilidad, por lo menos los argentinos no le veían, los brasileños tampoco, en fin. Pero eventualmente otros países pueden verle, no sé. Eh, ciudadanos de otros países pueden ver una utilidad en nacionalizarse chileno. Ciudadanos sirios suelen nacionalizarse chilenos después de muchos años en Chile, en fin, libaneses, jordanos, etcétera. No tenemos que confundir la doble nacionalidad de fenómenos en que se produce una yuxtaposición de regulaciones normativas, como es el caso que se contempla en el artículo 10, número 2. Los hijos de padre o madre chileno nacidos en territorio extranjero. Esas personas, esas criaturas, tienen la nacionalidad geográfica del país en que nacieron, si es que ese país admite dicho sistema de nacionalidad, y pueden eventualmente tener la nacionalidad chilena, si es que los padres lo registran o ellos la reclaman. Pero no es que tengan una doble nacionalidad, es una suerte de ciudadanía dual. Mientras están en su país de origen, son ciudadanos de ese país, nacionales de ese país, disculpen, y si están en el país de los padres, tienen la nacionalidad de ese país, aunque se producen conflictos muchas veces, producto de regulaciones contradictorias. Pero no es que haya un tratado de doble nacionalidad como lo que sucede con España. De hecho, conozco un profesor, un ex profesor que tuvimos en la facultad, quien tiene ya tres nacionalidades. Yo quedé espantado porque tiene la nacionalidad española, tiene la nacionalidad chilena, casado con chilena, con hijos chilenos, más de 5 años en Chile, y tiene la nacionalidad estadounidense también. Y eso sí que fue una sorpresa. Me contó la historia, en fin. Su padre era español, se había nacionalizado en Estados Unidos para mejorar sus condiciones laborales. Su madre era española. Por lo tanto, tenía las tres nacionalidades. Bien, corresponde que hablemos ahora de los... No me voy a referir al derecho a fundar una familia, nunca le he dado mucha importancia a eso, en fin. No es que no lo sea, pero yo no me refiero a ello mayormente. Vamos a hablar de los derechos del pensamiento libre. Un momento, por favor. Bien, el fundamento de los derechos del pensamiento libre se encuentra en el artículo primero de la Constitución, que proclama la libertad como un valor superior del ordenamiento jurídico. Este grupo de derechos comprenden la libertad de conciencia y de culto, 19 número 6, la libertad de enseñanza, 19 número 11,
La libertad de opinión e información, 19, número 12. El derecho de petición, 19, número 14. Y el derecho a la libre creación artística y a su difusión, 19, número 26, parte inicial. Vamos al primer derecho, al primer grupo de libertades, la libertad de conciencia y culto. A este se refiere el artículo 19, número 6, y comprende las siguientes materias. Primero, la libertad de conciencia y culto, y en segundo lugar, los incisos segundo y tercero se refiere a los derechos de las iglesias. La libertad de conciencia y de culto corresponde a la cláusula que estaba establecida en la Constitución de 1925, la cual consagró la separación de la amigable, hay que decirlo, de la Iglesia Católica Romana respecto del Estado chileno. Ello concretó las aspiraciones de la Iglesia, reconociendo el derecho a la libertad de culto, pero no de conciencia propiamente tal. Por lo tanto, lo relativo a la libertad de conciencia, que fue una elaboración doctrinal posterior y que en realidad nunca en Chile, salvo en periodos dictatoriales, ha estado en discusión nuestra libertad de conciencia, encuentra una consagración más clara en la Constitución del 80, que reconoce una realidad subyacente. La lectura del inciso primero entonces establece dos derechos fundamentales diversos, pero relacionados. Uno es la libertad de conciencia y el otro es la libertad de culto. La libertad de conciencia es el derecho de toda persona, natural, para efectos del libre pensamiento y manifestación de cualquier tipo de ideología. Es parte de lo que significa ser persona, como sujeto autodeterminable, no como un súbdito. Esto es propio de una república, de un gobierno republicano. En Chile tuvimos una situación particular con el famoso y tristemente célebre artículo octavo de la Constitución del 80, que indirectamente sancionaba o proscribía la diversidad ideológica, sancionaba la libertad, la. Profesor, disculpe, creo que no se escucha. Aló.